Gloria al Señor. Ok, ¿qué estamos viendo? En la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre esta defensa de Pablo ante Félix, el gobernador Félix, ¿ok? Ahora sabemos que habían hablado de este Félix, que era un hombre que le gustaban que aceptaba sobornos. Era una persona que cuando se presentó el abogado de Ananías y del concilio, este Tertulio estaba tratando de darle lisonjas y adulando a Félix para él congraciarse con él, ¿no? Decía que era un hombre que que gobernaba bien y que todos gozaban de su gobierno, prácticamente parafraseando. Pero lo cierto es que cuando el apóstol Pablo toma la palabra en su defensa, el apóstol Pablo no está adulando al gobernador, sino más bien le dice a él que en el versículo 14, que según el camino que ellos llaman herejía, así él servía a Dios, el Dios de sus padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas estaban escritas. O sea, se le está juzgando al apóstol Pablo de él verdaderamente irse en contra de la ley, en contra de los profetas, y los judíos lo están acusando, lo están llevando ante están con un concilio, el concilio de ellos, parte del concilio, que seguramente lo más seguro que eran saduceos, y estaban frente a este gobernador Félix, y ellos buscaban por todos medios encontrarlo culpable para darle muerte, así como también ellos le habían dado muerte al Señor. El Señor mismo dijo en la palabra que por su causa, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y cuando leemos nosotros la palabra en Lucas 21, que lo leí la semana pasada, del 12 al 19, dice el Señor, pero ante estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seré llevado ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo está pasando por esta situación de acusación y está frente a estos miembros del concilio, Ananías, quien se aparece con un gobernador llamado Tertulio, y ellos ante la corte aquí, ante este gobernador Félix, andan buscando encontrarlo culpable. Decían que él era una persona que causaba sedición, que como que no era muy favorable para el gobierno, el imperio romano, dejarle al apóstol Pablo vivo. Ellos querían darle muerte. Pero el Señor dice que cuando estas cosas aconteciesen en la persecución del cristianismo, especialmente con muchos de los discípulos, que esto iba a ser una ocasión para nosotros dar testimonio. Dice, proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Nosotros vemos que parte de la situación del evangelio es que nosotros, el evangelio viene con esta parte, este complemento, que es la persecución y el sufrimiento. Nosotros escuchamos muchas personas de hoy en día dentro de sus prédicas, dentro de su exposición bíblica, que piensan como que el cristianismo es un medio para uno alcanzar la prosperidad, cuando en realidad el propósito del cristianismo es que las almas sean salvas, y en el propósito de nosotros ganar salvación y ganar la eterna salvación, nosotros íbamos a ser perseguidos y que íbamos a sufrir. Este es el evangelio de la Sagrada Escritura, que vamos a tener victoria, porque nosotros vemos que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8 que ni la tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada nos podían separar del amor de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, que hermano,
aunque nosotros pasemos por problemas y situaciones, debemos de reconocer que Dios está a favor nuestro y que el Señor nos dará la victoria. Amén, bendecimos el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo habla y él dice que él sigue, que él cree en los profetas, él respeta la ley de los judíos, cree en los profetas, las cosas escritas por los profetas, pero que él cree que Jesucristo es el Mesías y que él le sirve a Dios según el camino, lo que ellos llaman herejía. Entonces, que ellos querían hablar del camino de los apóstoles, de la nueva vida en Cristo Jesús. Ellos lo querían estipular como si fuese una herejía, cuando en realidad no era ninguna herejía, sino que ellos creían que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo es el Mesías. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, y así de justos como de injustos. Bendecimos el nombre del Señor. Y hermanos, para los apóstoles, la enseñanza de la resurrección de Jesús era fundamental en la fe cristiana. Tanto Pedro como Pablo proclaman esta doctrina en sus sermones, en sus discursos, ante sus audiencias judías y gentiles. De esta enseñanza derivaron el credo de la resurrección general de los creyentes y de los incrédulos. Pablo mismo abriga la firme convicción que después de su partida de esta vida, su cuerpo sería levantado de la muerte, enfrentaría el juicio y estaría con Dios eternamente. Hermano, y él habla sobre este hecho de la resurrección, porque él dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Él lo dice él en 1 Corintios 15, 13 al 23. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. También, estos también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta verdad solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Él comenta esto en 1 Corintios 15, 13 al 23, hablando de la resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, entonces vana resulta también nuestra fe. Y somos los más, seríamos como los más miserables, ¿no? Porque estamos predicando un evangelio que basado en una falacia. Pero la evidencia más contundente que tenemos nosotros dentro del cristianismo para nosotros seguir nuestra fe y afianzarnos en esto que nosotros predicamos del evangelio es la resurrección. El hecho de que Él resucitó de entre los muertos y lo vieron testigos y que Él está sentado ahora a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Entonces, cuando Él comenta su defensa, Él dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, que Él trataba de vivir lo que predicaba. Nosotros de la misma forma debemos de tratar por todos los medios de vivir lo que nosotros predicamos y lo que nosotros declaramos. Nosotros somos personas cristianas y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos, como lo que dice la Biblia, queremos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano, miren esto. Si nosotros no nos llenamos, si no nos llenamos nosotros del Espíritu Santo, otro va a ser quien nos llene a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros vivamos
conforme a la palabra y que tratemos por todos los medios de buscar el rostro de Dios en cada oportunidad que tengamos. Vivamos en comunión con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Leemos nosotros, miren lo que le dijo el Señor, a Ananías con respecto a Pablo. Señor, esto es lo que dice Ananías en Hechos 9, 13 al 16. Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Ok? Y de Dios, Señor, el Señor le dijo, ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le conviene que padezca por mi nombre. Bendecimos el nombre del Señor. Eso es que el Señor le estaba diciendo a Ananías, mira, él va a ser un instrumento útil en mis manos, ve y ora por él, él va a recobrar la vista y yo le mostraré a él cuánto él debe de sufrir por el evangelio. Hermano, cuando nosotros vamos a testificar del Señor y nosotros vamos a tratar por todos los medios de hacer su voluntad, nosotros también vamos a enfrentar situaciones que a veces no van a ser favorables para nosotros. Pero nosotros vemos en el caso del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo ha sido apresado por los romanos, pero este es el propósito de Dios. El propósito del Señor es que el apóstol Pablo testifique ante gobernadores, ante reyes, y también va a testificar de él en Roma. Ahora miren esto, si Pablo no fuese apresado, posiblemente él no tuviese acceso a poder presentar el evangelio al gobernador Félix y a su esposa, como también de presentar el evangelio al próximo gobernador, que creo que es Porcio Festo, que iba a sustituir a Félix. Él no iba a poder testificar tampoco en Roma. O sea, que era el propósito de Dios de que el apóstol Pablo compadeciese y fuese apresado. Dentro de las cárceles, el apóstol Pablo, dentro de la cárcel, que duró como dos años preso en Cesarea, allí posiblemente también escribió cartas apostólicas. Debemos entender esto, hermano, que lo que nosotros a veces pensamos que la Biblia dice que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. A nosotros nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero enfermarme. Yo no quiero padecer. Ninguno de nosotros queremos padecer. Ok, nadie quiere pasar persecución, ni que lo acusen, ni estar pasando por pruebas y luchas. Todo el mundo quiere ser prosperado. Todo el mundo quiere vivir una vida que sea cómoda y nosotros marchar hacia adelante con nuestros planes, nuestras metas y con lo que nosotros pensamos que es lo que nos lleva a nosotros al éxito en esta vida terrenal. Pero hermano, lo cierto es que en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Y a veces van a pasar cosas que nosotros no queremos que nos pasen, pero el mismo Dios lo permite porque Él anda buscando en cierta forma glorificarse o también tener más intimidad con nosotros. Entonces nosotros no podemos menospreciar las pruebas y que nuestro corazón a veces se llene de resentimiento y nosotros no podamos orar ni sentir la presencia del Señor porque nuestro corazón abriga un resentimiento o una falta de perdón. Nosotros debemos de entender que lo que dice la palabra de Dios, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Eso es que cuando pasan cosas alrededor nuestro, nosotros debemos de poner el enfoque en el Señor y no dejarnos guiar por lo que se moviliza alrededor nuestro, que a veces son cosas que nosotros sabemos que lo ocasiona el mismo enemigo. Pero nosotros debemos de estar unidos bajo el mismo propósito y es de presentar el evangelio, ¿no? Presentar el evangelio en una forma sana, como decía el apóstol Pablo. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vivir una vida en obediencia a la palabra y una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero a veces uno puede llegar a tener situaciones que el ser humano, por cuanto somos seres humanos, podemos cometer este error y podemos ofendernos unos al otro.
Pero lo cierto es que Dios quiere que nosotros sembramos el evangelio y que haya paz dentro de la comunidad. Pero cuando se levantan las cosas que se levantan como seres humanos, nosotros debemos seguir hacia adelante con el propósito de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, estaba yo en ello cuando hablando de su testimonio, cuando él estaba en Jerusalén, que lo hallaron unos judíos de Asia, me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Él no lo encontraron a él haciendo un disturbio ni ningún alboroto dentro del templo, porque los atrios de Dios son atrios en donde nosotros llegamos y queremos que el Señor sea glorificado, y lo que vamos a hacer se lo vamos a presentar a Él con reverencia, ¿no? Para que la presencia de Dios se mueva al medio nuestro y Dios reciba nuestras oraciones, Dios reciba nuestra adoración y todo lo que hagamos como un olor grato a su presencia. Entonces, el apóstol Pablo dice, estas personas que me encontraron a mí, sin ningún disturbio y sin ningún alboroto, ellos deberían de haber comparecido ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Entonces, que el apóstol Pablo, nosotros vemos en el lenguaje que él escribe, que no hay temor, no hay miedo. No hay miedo. Y hermano, y miren, cuando uno está frente a una corte o frente a un gobernador o alguien de autoridad que, por así decirlo, dentro de este mundo material, tiene la autoridad para meterte preso o hacerte cualquier daño, cualquier persona se encontraría intimidada y llena de temor. Y más ya él, que él está preso. Pero hermano, miren, cuando Dios ya le había ministrado a él, o sea, que ya el hombre tenía esa seguridad de parte del Señor de que él iba a llegar a Roma. Por lo tanto, en Cesarea, en Jerusalén, en esta parte, en Cesarea, él no era donde él iba a permanecer por siempre, ni mucho menos iban a poder tocarlo a él. El enemigo puede tocarnos cuando Dios se lo permite, cuando Dios le da acceso. Sí, el enemigo tiene que pedir permiso para tocar a un creyente de Dios, ¿no? Eso nosotros lo sabemos. No estamos dándole ningún crédito al enemigo, pero ciertas cosas hay que reconocerlas. Que Dios puede permitir que seamos, como le dijo el Señor al apóstol Pedro, le dijo a Pedro, Satanás ha pedido ante el trono zarandearte. Y estas cosas Dios se lo dijo al apóstol Pedro, y Pedro fue y negó al Señor 3 veces. Ahora nosotros debemos entender esto, que cuando Dios nos ministra nuestra vida y nosotros tenemos la certeza, la seguridad que Dios está con nosotros, no importa lo que se levante en contra nuestra, Dios es quien aboga y pelea nuestra causa. Él dice, mira, él dice con vuestra fe, vuestra confianza, con vuestra paz ganaréis vuestras almas. Debemos vivir nosotros con esta confianza y esta seguridad de que Dios está a favor nuestro. Bendecimos el nombre del Señor, y que Dios quiere que nosotros glorifiquemos su nombre y que nosotros podamos reverenciar su nombre y glorificarle y exaltar su nombre y adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Ahora, pero cuando nosotros leemos este texto no es nada fácil. Él está en corte, hermano, está en corte, y mientras él está en corte, mientras Tertulio estaba adorando a Félix para coger el favor de él, el apóstol Pablo fue y dijo lo que había. Esto es lo que pasó. Entonces, presentó su testimonio y lo presentó con veracidad. No tuvo que adular al gobernador, ni hablar cosas que él no había hecho dentro de su gobierno, con tal de ganarse el favor. Hermano, cuando dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por lo tanto, hermano, debemos de reconocer esto, que cuando Dios está a nuestro favor, no importa que el infierno se levante. Nosotros estamos confiados en Él, de que Dios está en control. Y nosotros debemos entender esto, que en nosotros no debe de haber como esta duda, esta indecisión, esta incredulidad. La incredulidad es un pecado, igual que como el pecado de adulterio, de idolatría o de otras clases de pecado. El no creer en Dios, el no creer de que Dios puede hacer algo. Entonces, si nosotros, hermano, la Biblia dice que el Señor no puede hacer ciertos milagros en ciertos lugares por la falta de fe que había en ellos, por la incredulidad. Y el mismo Señor estaba maravillado de la incredulidad que había, no sé si me equivoco, en Capernaum, en una de estas ciudades. Entonces,
¿Por qué dudar? Debemos de confiar en Él y esperar en Él. A veces nosotros queremos que Dios actúe en el tiempo nuestro. Dios no se somete al tiempo de nadie. Dios es Dios. Nosotros somos los que tenemos que orar y cobrar confianza y hacer la oración que el Señor Jesucristo hizo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El apóstol Pablo, encerrado en la cárcel, ¿cuántas cosas no le estaría preguntando el Señor? Que no está escrita en la Biblia, pero para él cobrar confianza en medio de lo que está compadeciendo. El Señor tiene que estar ministrándole a él paz, seguridad, confianza y liberándolo a él del temor y que él tenga dominio propio para él poder presentarse ante esta persona y poder dar testimonio de Jesucristo y que el Señor pueda ser exaltado. Porque ese era el propósito de él estar preso. Él no está preso porque los judíos le iban a dar muerte. Él está preso porque el Señor lo quería a él ahí. Y lo quería ahí en esa posición para que él pueda luego ir presentarse ante el rey, ante el emperador y ahí dar testimonio. Y va encadenado. Ahora, estos grandes apóstoles, entre comillas, lo digo, de estas personas hoy en día que se denominan apóstoles, ¿cuántos de ellos han compadecido en una forma como esta? Y escribir cartas apostólicas desde una cárcel que todavía hasta el día de hoy la iglesia las lee para que la iglesia sea instruida en los caminos del Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, que queremos la bendición, queremos los beneficios, pero a veces no queremos el compromiso. Y el compromiso que tenemos no es con el hombre, es con Dios. Por lo tanto, nosotros estamos ante el Señor haciendo lo que tenemos que hacer para que Él sea glorificado. Y es un privilegio que Dios nos tenga a su servicio para nosotros glorificarle a Él. Y Él se glorifica. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oída esta palabra, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licia, acabaré de conocer vuestro asunto. Entonces que el apóstol Pablo está hablando, está testificando, pero él quiere escuchar otro testigo. Él quería escuchar la situación del tribuno Licia y que llegase Licia para entonces concluir y él dar su veredicto. Pero lo cierto es que Félix no anda buscando soltar al apóstol Pablo. Félix lo que anda buscando que posiblemente para ver si el apóstol Pablo le da dinero o cierta clase como de beneficio para luego él soltarle. Porque no se ve en el texto bíblico que Félix buscaba darle libertad al apóstol Pablo, pero sí él quería coger cierta clase, tenerlo preso ahí, escucharlo, pero a la misma vez recibir cierta clase de soborno. Entonces nosotros vemos que muchas cosas de las que acontecen dentro del cuaderno bíblico, uno observa aún dentro de la política y uno observa todas estas cosas que, miren, como hay un dicho que dice por ahí, por la plata baila el mono. En otras palabras, que mira, si tú me das tanto, bueno, tú puedes obtener tu beneficio y esas cosas. Y en los caminos del Señor, lo más primordial y lo más importante es que el Señor sea glorificado. O sea, y los discípulos decían, buscamos hoy el favor de los hombres, buscamos nosotros glorificar al Señor. Lo importante es que el Señor sea glorificado. Ahora leemos nosotros, en el versículo 23, mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle a él. O sea, lo dejó preso, todavía queda preso, pero con cierta clase de beneficio, porque en realidad a él todavía no ha sido condenado de ninguno de estos cargos. Y el apóstol Pablo dice, bueno, aquellos que me acusan, ¿por qué no se presentaron delante de ti? Y presentaron la prueba que ellos tenían para acusarme. Entonces, que él está defendiendo su causa, él es inocente de los cargos que se le han imputado a él. Pero lo cierto es que aunque él sea inocente, lo cierto es que el Señor quiere usar toda esta prueba que él está pasando en esta cárcel, en Cesarea,
Y ahí el apóstol Pablo, de ahí él va a partir a seguir glorificando al Señor, y es en cadena que va a ir hasta que llegue a Roma, y aún dentro de las cárceles, por la gracia del Señor, ha podido recibir de parte del Señor aún el ministerio, el evangelio de la gracia, y que los gentiles habían de ser también añadidos a esta salvación, que los gentiles no tienen que guardar todos estos ritos que guardan los judíos, pero dice que él, el apóstol Pablo, todavía observaba las leyes judaicas, y todavía él observaba, creía en los profetas y todas estas cosas. Ahora, en el momento que Dios le revela a él el ministerio, el evangelio de la gracia, ya nosotros sabemos que hay cosas que no hay que hacerlas. Hermano, nosotros somos salvos por gracia. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no le vamos a añadir a nuestra salvación, no podemos añadirle, ni nuestras propias obras le agregan a este hecho para nosotros recibir salvación. Somos salvos por gracia. Ahora nosotros sí, en las obras que nosotros hacemos, las hacemos para que el Señor sea glorificado. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros no hacemos obras para ser salvos. Nosotros hacemos obras porque el Señor quiere glorificarse a través de nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, Santiago, dijo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, si yo creo en Cristo, en mí debe haber cierta clase de obras que yo estoy haciendo para que el Señor se glorifique. No vamos solamente a creer y no mostrar en realidad dónde está la fe nuestra. La fe nuestra radica en el hecho de que nosotros debemos de tener amor por las almas, que las almas sean salvas, y poder ayudar al menesteroso, alimentar al hambriento, ayudar a las viudas, visitar los hospitales, orar por los enfermos. Este es el evangelio que el Señor nos ha dejado. Debemos seguir orando y debemos de seguir ayudando a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora dice, y mandó al centurión que custodiase a Pablo, que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle a él. Algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ellos ahora vienen y vienen con esta mujer. La mujer de Félix es una mujer joven. Dicen que es una mujer bastante bella. Pero que esta mujer viene y ellos quieren escuchar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchan la palabra. Ahora escuchen esto. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Oye esto. Entonces, tú me llamas, pero el apóstol Pablo no va a diluir el mensaje porque está frente a ciertas personas de autoridades, sino más bien habla del juicio venidero, habla de la justicia, y habla de unas cosas que espanta a Félix, porque Félix no tenía ninguna de estas cosas de las cuales el apóstol Pablo le estaba hablando. No era una persona justa, no podríamos decir que tenía dominio propio, y cuando le habló del juicio venidero, obviamente se espanta, porque mira, si tú vas a enfrentar el juicio de parte de Dios, es mejor que te arregle y que reciba de parte de Dios esa salvación, y que tú recibas a Cristo para que Cristo sea tu abogado defensor delante del Padre. Nosotros necesitamos la redención, necesitamos comunión con Dios, necesitamos comunión con el Eterno. Pero miren, esperaba en el versículo 26 también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, lo dejó preso a Pablo. Entonces, que Pablo está esperando que él va a recibir posiblemente su libertad en ese momento, pero no acontece. Hay un cambio de gobernador. Y en el proceso de este cambio, posiblemente ahora también él tiene, ya leeremos los próximos capítulos ahora frente a Porcio Festo. Pero hermano, miren esto, que las cosas acontecen a favor nuestra cuando Dios así lo dispone. Tenemos que nosotros tener, saber entender los propósitos de Dios que Dios tiene para nuestras vidas.
Muchas veces nosotros queremos que Dios obre en el tiempo nuestro, pero lo cierto es que Dios obra a través de su propio tiempo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:9 al 10. Reconociendo la gracia que me ha sido dada a Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y este era el propósito de él, visitar las iglesias. Y cuando él salió en su viaje misionero, él estaba también, dice, procurando acordarse de los pobres. Y en este viaje, tercer viaje misionero, ellos también traían ciertas ofrendas para la iglesia. En Romanos 15, 25 al 26, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, ellos recogían sus ofrendas y también se las llevaban a la iglesia. Que el apóstol Pablo, cuando aparece en Jerusalén, él va a testificar de los milagros, de los prodigios, de todas las cosas que el Señor está haciendo. Y llega a Jerusalén y también llega a parte de las ofrendas que ha recogido en su viaje de muchas de estas iglesias que estaban establecidas. Mandaban ofrenda también para la iglesia en Jerusalén. Ahora, lo cierto es, hermano, que él no está en ningún disturbio. El hombre está siguiendo, el apóstol está siguiendo los caminos de Dios. Pero lejos está de él de pensar de que cuando él saliese, cuando él estuviese en los atrios del templo, en sus alrededores, iba a ser apresado, iba a enfrentar este disturbio con los judíos. Ahora recordémonos esto, que ya el Espíritu Santo le había dado a él testimonio de que a través del profeta Agabo, cuando el profeta Agabo tomó el cinto y se amarró los pies y las manos, y dijo: así le van a hacer al hombre, el dueño de este cinto, cuando llegue a Jerusalén, va a compadecer ante los ancianos y va a sufrir. Entonces ya el sufrimiento ya estaba profetizado de parte de Dios a través de Agabo, y a través del Espíritu Santo daba testimonio en muchas de las iglesias lo que le iba a acontecer al apóstol Pablo. Pero el propósito de Dios para el apóstol Pablo no es que él no fuese, cuando el Espíritu Santo le está hablando a él, era solamente ministrando su corazón para prepararlo para el sufrimiento. Muchas veces, hermano, Dios nos prepara, tenemos que reconocerlo, y Dios busca llenarnos y fortalecernos, y porque Dios quiere como que nosotros podamos soportar el sufrimiento, ¿no? O sea, que Él está con nosotros en medio de la prueba. Él nos está fortaleciendo. Y muchas veces nuestro espíritu está como inquieto, incómodo, no podemos dormir y necesitamos levantarnos a orar. Cuando Dios empieza a inquietarnos a la oración, tenemos que levantarnos a la oración, invocar su presencia, porque de algo el Señor nos quiere librar, o algo el Señor quiere ministrar a nuestra vida para que nosotros podamos tolerar y soportar la carga. A veces la carga es bastante pesada. Bendecimos el nombre del Señor, y nosotros necesitamos que el Señor nos ministre. Cuando el Señor nos ministra, nosotros sí podemos decir: en Cristo soy más que vencedor. Y somos más que vencedores por aquel que venció. No somos más que vencedores porque no vamos a sufrir, no, vamos a padecer. Vamos a padecer y cosas van a venir alrededor nuestro. Pero Dios muchas veces, cuando contesta nuestras oraciones, también Él cambia nuestra perspectiva en la forma que nosotros miramos las cosas. Veíamos la situación como algo como imposible, como que algo intolerable. Pero en el momento que ya Dios te ministra, tu corazón debe llenarse de paz. En tu corazón no debe haber falta de perdón. Nosotros tenemos que reconocer que este es el plan completo de la salvación. Viene con vida eterna, viene con beneficios de parte de Dios, de sanidad, con beneficios también de prosperidad, porque Dios quiere prosperarnos, no podemos decir que no. Pero nosotros también debemos de reconocer que el Evangelio trae este plan. Y el plan de parte de Dios, por cuanto nosotros tenemos una lucha espiritual, es que el infierno no va a tolerar lo que hay dentro de nosotros.
Cuando nosotros, mientras más nosotros nos llenamos de Dios, a veces la oscuridad se revuelcan alrededor nuestro, porque nosotros estamos invocando la presencia del Señor y las tinieblas se van a manifestar. Pero nosotros debemos reconocer que cuando se manifiestan estas situaciones, ¿no? Se manifiesta la oscuridad dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, nosotros debemos de guardar dominio propio y poder discernir de parte de Dios y el Señor que nos dé a nosotros la paz y el dominio propio que nosotros necesitamos para que el Señor sea glorificado. Porque eso es lo que el Señor anda buscando, que glorificarse a través de nuestras vidas. Leemos nosotros en 2 Corintios 9, 5 al 8. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esta lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bendecimos el nombre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que nosotros seamos dadivosos y que tengamos buenas obras, que nos acordemos de los pobres. Pero hermano, cuando nosotros nos acordamos de los pobres y nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros no podemos pensar que por el hecho de que estamos haciendo la voluntad de Dios, como que todo va a marchar y que no va a haber ningún impedimento y que no van a haber contratiempos. Hermano, van a haber contratiempos también. O sea, sé que nosotros debemos de reconocer que tenemos esto. Y el mismo apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Ok? O sea, sé que nosotros no somos seres humanos que andamos buscando agradarle a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque hemos creído en el Redentor, hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cuando nosotros leemos este texto, que ya terminamos este capítulo, se dan cuenta que cuando Pablo empieza a hablar, él empieza a hablar y a presentar su defensa. Él no tiene un abogado como tenía el sumo sacerdote Ananías y los miembros de estos miembros del concilio que él trajo desde Jerusalén frente a Félix. El apóstol Pablo no tiene un abogado, pero sí tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, y lo hablamos la semana pasada, uno de los nombres del Espíritu Santo es el Paracleto. O sea, que es uno que es llamado al lado del otro. En otras palabras, el Señor mismo dijo, no se preocupen por lo que ustedes tengan que decir, porque en aquel momento el Señor mismo os dará palabra para presentar defensa del Evangelio. Nosotros debemos de entender esto, que muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, pero nosotros, hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él está con nosotros. Él no es una persona como la que nosotros pensamos que es una persona. Él es una persona porque Él siente, tiene voluntad, habla, oye, ordena. Entonces, pero Él es espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pasando por estas situaciones tan difíciles que nosotros pensamos que nosotros no la podemos sobrellevar, el Espíritu Santo, en otras palabras, el mismo Dios, está con nosotros. Por eso el Señor dijo, no lo voy a dejar huérfano, le enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro de vosotros y sobre vosotros. Esto debemos de creerlo. A veces nosotros pensamos que, para que el Espíritu Santo esté conmigo, yo debo de sentir como un viento, debo de sentir un escalofrío y todas estas cosas. El Espíritu Santo tenemos que tomarlo esto por fe, porque van a haber momentos que en realidad posiblemente no sintamos su presencia como nosotros en otros momentos más íntimos la hemos sentido. Pero eso no quiere decir que Dios se ha movido, no, Dios está ahí.
nosotros somos los que tenemos entonces que corregir a ver por qué no podemos sentir la presencia de Dios en medio nuestro. Y el Señor busca glorificarse. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, especialmente el domingo, que es el día que nosotros separamos específicamente para glorificarle a Él, el Señor se manifiesta. Porque Él dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. No es en este monte ni en el otro monte, sino que es más bien en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo, donde quiera que tú lo invoques, Él se va a manifestar. Porque esa es la labor de Él. Él tiene de parte de Dios, Él mismo tiene, siendo Dios, la responsabilidad de santificar a su iglesia, de llamarla a la convocación, de que Jesucristo sea exaltado. Porque el propósito del Espíritu Santo no es exaltar a un hombre, no es glorificar a una mujer, un apóstol. El Espíritu Santo busca glorificar a la persona de Cristo. El Espíritu Santo atrae a las personas a los pies de la cruz, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y las personas pueden arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón, porque el Espíritu Santo de Dios anda buscando morar dentro de ese corazón. Pero si ese corazón no se arrepiente, entonces ¿cómo el Espíritu Santo de Dios va a ser morada dentro de ese corazón si la persona no cree en el Cristo de la gloria? Cristo, uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, si queremos tener el Espíritu Santo dentro, necesitamos nosotros creer en Cristo, porque Cristo dice, yo le voy a enviar de parte del Padre el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, cuando Él envía el Consolador, Él viene y mora dentro de nosotros y Él va a estar sobre. Él es quien vela, Él es quien nos pastorea. El mismo David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi pastor, ¿quién es? Jehová es tu pastor. El Espíritu Santo es tu pastor. Entonces, nosotros tenemos personas frente a nuestra que obviamente nos ayudan dentro de nuestra vida espiritual, nos instruyen, nos enseñan, pero el pastor nuestro es el Espíritu Santo. Él es quien está pastoreando la iglesia. Y no estoy diciendo por esto que no necesitamos pastores y ministros. Pero hermano, nosotros tenemos que reconocer que estamos en un ámbito espiritual. Y nosotros necesitamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Si no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, hermano, nosotros verdaderamente que vamos a estar todo el tiempo careciendo de estas cosas y estos beneficios de parte de Él. Él nos va a dar a nosotros los dones para que los dones se muevan dentro de la iglesia para Él glorificar al Cristo de la gloria. Que aunque hay muchas personas y muchas iglesias que no creen en los dotes del Espíritu Santo de Dios, los dones todavía están en vigencia. El que el hombre quiera manipularlo, quiera corromper lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho, esto no es culpa del Espíritu Santo ni culpa del Señor tampoco, sino más bien de hombres o personas corruptas que han dañado lo que Dios ha estipulado dentro de la Sagrada Escritura para que la iglesia marche con poder, con autoridad y que las almas sean salvas y el Señor sea glorificado. Gloria al Señor. Así que hermanos, la semana entrante con la ayuda del Señor estaremos nosotros ministrando la palabra en el capítulo 25 del libro de los Hechos. Dios me los bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.